Hola, este día vamos a ver lo que es las medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Estas medidas nos van a dar posiciones muy interesantes acerca del análisis de datos estadísticos. En este caso, lo vamos a ver primero para datos no agrupados. Medidas de posición, datos no agrupados. ¿Pero qué son las medidas de posición? Se utilizan para describir la posición que un dato específico posee en relación con el resto de los datos, cuando están en orden por categorías. Cuartiles y percentiles son dos de las medidas de posición más populares. Pero alguien se podría decir, bueno, pero yo no entiendo estas medidas de posición. Intuitivamente podemos entender una medida de posición, ¿verdad? Es como cuando usted tiene ordenado algunos libros y digamos usted quiere separar los libros de cierta materia, por ejemplo los libros de matemática, los quiere separar de los libros, por ejemplo, de lenguaje. Entonces, lo que usted va a poner entre los libros de matemática y los libros de lenguaje es un separador. Un separador, ¿verdad? Que puede ser un adorno, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso, ese separador está actuando como una medida de posición. Nosotros no vamos a ordenar libros, lo que vamos a ordenar son datos. Y entre un dato y otro vamos a colocar esos separadores. A veces un mismo libro puede servir de separador. Lo mismo pasa en los datos. A veces un mismo dato puede servir de separador. ¿Sí? En donde vamos a separar cierto porcentaje de datos. La primera medida, muy interesante de posición, son los cuartiles. Los cuartiles se denotan con Q y un subíndice I si una serie de datos se encuentra ordenada de menor a mayor. Se llama cuartiles a los valores que dividen la serie de datos en cuatro partes iguales. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos separadores necesito para poder separar un conjunto de datos en cuatro partes iguales? Pues la respuesta nos puede llevar a 4, pero no, la respuesta es 3. Necesito 3 separadores para poder tener 4 partes, ¿sí? Esas partes van a ser iguales. Acá vemos un ejemplo esquemático acerca de cómo vamos a poder analizar esto. Supóngase que la siguiente figura representa el 100% de los datos, la primer tira, ¿verdad? Entonces yo necesito hacer 3 cortes, ¿verdad? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 para que de esta manera tenga separado todos los datos en 4 partes iguales y que cada partecita de ellas va a representar el 25% de todos los datos. Algo peculiar, que el cuartil 2 me va a representar a la mediana, pero ¿quién es la mediana? La mediana es el valor central de los datos ordenados de menor a mayor, ¿verdad? Es el dato que está exactamente en medio de los datos y que por encima de la mediana hay 50% de datos y y antes de la mediana, ¿verdad? Hay 50% de los datos. Esto es lo que podemos ver en esta lámina. Pero cada uno de estos cuartiles tiene una interpretación. El cuartil 1 supera como máximo al 25% de los datos y es superado a su vez por el 75% de dichos datos. Esa es la interpretación, ¿verdad? Cuartil 2 supera como máximo al 50% de datos y a la vez es superado por el 50% de datos. El cuartil 3 supera como máximo al 75% de los datos y es superado a la vez por el 25% de los datos. ¿Verdad? Alguien puede decir, bueno, pero ¿para qué me van a servir estas medidas? Supóngase que usted lleva un control, ¿verdad? Al llevar un control de algunos datos, usted necesita saber, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de personas, en el caso de que usted tenga una clínica psicológica, ¿verdad? Tiene sus datos y quiere saber
quiénes están en el primer cuartil acerca de un estudio que usted ha hecho en sus pacientes, ¿verdad? Entonces estas medidas las puede aplicar en ese caso. Pero ¿cuáles son los pasos para encontrar los cuartiles para datos no agrupados? Primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Recuerden que acá hay muchas técnicas, por ejemplo el diagrama de tallo de hojas. Es muy buena técnica para ordenar los datos de menor a mayor. Número 2. La posición del cuartil 1 es n más 1 sobre 4. La posición del cuartil 2 es n más 1 sobre 2, que es exactamente como encontrábamos la posición de la mediana. Ojo, estamos hablando de posiciones, ¿verdad? La posición del cuartil 3 es 3 factor de n más 1 sobre 4. Acá está una nota muy interesante. Si la posición cae a la mitad entre dos enteros, deberá tomarse como cuartil la media de los dos enteros. Acá es donde nosotros podemos encontrar que una de estas medidas puede ser o no uno de los datos, ¿verdad? Que pertenecen al conjunto de todos, ¿verdad? En la lista de datos ya ordenada, y en los que están en la posición 4 es el 5 y el que está en la posición en la posición 4 es el 5 y en la posición 5 es el 6. Ahora vamos con el cuartil 3. La fórmula es 3 factor de n más 1 sobre 4. Sacamos la posición 3 factor de 8 más 1 sobre 4. Eso me da 6,75. Entonces yo debo de interpretar que el cuartil 3 está entre la posición 6 y la posición 7. Y los que están entre esa posición es el 7 y el 8. Hay que sacar el promedio de esos dos datos y me da 7,5. De esta manera hemos encontrado los tres cuartiles para el conjunto de datos anterior. La siguiente medida de posición, que también es muy importante, son los deciles. ¿Sí? Y vean algo muy importante, muy peculiar. Cuartil viene de 4 partes iguales y deciles viene de 10 partes iguales. Pero si una serie de datos se encuentra ordenada de menor a mayor, entonces los valores que dividen dichos datos en 10 partes iguales se llaman deciles. Vean, acá tenemos el diagrama donde la primer tira representa el 100% de datos y vea la función de cada uno de los deciles. Están actuando como separadores para dividir cada partecita en 10, en el 10%. Quiere decir que cada partecita tiene la misma medida, ¿verdad? Y podemos obtener 9 deciles. Los 9 deciles dividen a todos los datos en 10 partes iguales. Acá viene la interpretación, que es muy importante. El decil 1 supera como máximo al 10% de los datos y a su vez es superado como máximo por el 90% de los datos, ¿verdad? El decil 2 supera como máximo el 20% de los datos y a su vez es superado como máximo por el 80% de los datos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros podemos dar la interpretación de los demás deciles. Los invito a como ejercicio ustedes lo puedan hacer. Nota. El estudiante debe ser capaz de completar la tabla con la interpretación de los demás deciles restantes. ¿Cuáles son los pasos para encontrar los deciles? Primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Eso siempre hay que hacerlo. Número 2. La posición del decil K. Es decir, K puede tomar valores del 1 al 9, ¿verdad? Cada factor de n más 1 sobre 10. Nota, igual que en los cuartiles, si la posición cae a la mitad entre dos enteros, deberá tomarse como decir la media de los dos enteros, ¿verdad? Igual que hicimos entre esas dos, ¿verdad? Entonces quiere decir que está entre el segundo 25 y el tercer 25, ¿verdad? Entonces, como ambos valores son iguales, de nada sirve sacar el promedio, ¿verdad? Sabemos que siempre el decil 1 será el 25, ¿verdad? Entonces 25 es el decil 1. Ahora vamos a calcular el decil 7. El decil 7 se calcula el 7 factor de n más 1 sobre 10 porque estamos sustituyendo k igual a 7. Procedemos a calcular el decil, sería 7 factor de 24 más 1.
sobre 10, entonces la posición es 17.5. ¿Qué significa? Que el decil 7 está entre la posición 17 y la posición 18. Nos tenemos que ir a la lista de datos y verificar que quiénes están en la posición 17 y 18. Pues hemos detectado que hay dos números 31 que están en esa posición. Si sacamos el promedio, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dar cuenta que también el decil 7 en este caso es 31. De esta manera hemos ejemplificado cómo calcular algunos deciles. Y por último, la última medida de posición serían los percentiles. Si una serie de datos se encuentra ordenada de menor a mayor, entonces los percentiles son los que dividen a dichos datos en 100 partes iguales. Acá no lo hemos dividido en 100 partes iguales, pero se entiende, ¿verdad? Se entiende que en la primera parte, ¿verdad? Tenemos el 37%, quiere decir que el percentil 37, ¿verdad? Hay 37% de datos por debajo de ese percentil y hay 63% de datos por encima de ese percentil, ¿verdad? Entonces esa sería como alguna de las interpretaciones. Entonces, ¿cuántos percentiles voy a tener si la lista de datos se divide en 100 partes iguales? Pues la respuesta es 99. ¿Cuáles son los pasos para encontrar los percentiles? Vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Observen que el común denominador, tanto para los cuartiles, deciles y percentiles, en el paso 1 siempre es el mismo. Entonces usted no se le debe de olvidar ordenar los datos. Paso número 2. La posición del percentil K la vamos a encontrar como K factor de n más 1 sobre 100. Nota, ¿verdad? Igual que en los anteriores, si la posición cae a la mitad entre dos enteros, deberá tomarse como percentil la media de los dos enteros. Vemos que hay dos números 26 en esas posiciones. Por lo tanto, si sacamos el promedio, siempre nos va a dar 26. Podemos concluir entonces que el percentil 18 es 26. ¿Y cuál es la posición? La posición es 4.5. Por último, vamos a calcular la posición del percentil 70, aplicando la fórmula 70 factor de n más 1 sobre 100. En este caso, si aplicamos la fórmula, sería 70 factor de 24 más 1 sobre 100, y eso me da 17.5. Observamos que el percentil 70 está entre la posición 17 y la posición 18. Observamos que está entre el 31 y el 31. Si sacamos el promedio, nos resulta 31. Por lo tanto, el percentil 70 es 31, cuya posición es 17.5. Y luego viene la parte de ejercitemos, en donde usted puede encontrar, ¿verdad?, todas las medidas de posición y los percentiles indicados para el siguiente conjunto de datos. Tu nivel de esfuerzo determina tu éxito. Ánimo, siga adelante. Saludos.